Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este evento el día de hoy. Muchas gracias a todos los que se registraron e ingresaron. Mi nombre es Nicolás Camargo, yo soy el jefe de desarrollo del negocio de Creci. Creci es una empresa dedicada a promover la inclusión financiera en el país a través de créditos a MIPYMES, CESALES, emprendedores y al mismo tiempo promovemos y buscamos que estos créditos que otorgamos sean a empresas que estén comprometidas con alguno de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Conmigo están acá Juan Pablo del Fondo Impacta y Paola Arias de la Superintendencia Financiera de Colombia, más exactamente del Grupo de Sostenibilidad. Y nada, muchas gracias a ustedes dos por estar acá con nosotros. Me gustaría como un abrebocas hablar un poco sobre los ODS. De pronto algunos de los que nos están acompañando no saben qué son los ODS o no lo tienen muy claro. Los ODS son básicamente unos lineamientos, unos objetivos que marcan ese camino desde que fueron creados en el 2015 hasta el 2030 de cómo deberíamos todos actuar en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito público, en lo privado, para cumplir con esos objetivos de sostenibilidad y lograr una equidad y una sostenibilidad en términos no solo económicos, sino también social y medioambiental. Eh, es importante también pues, resaltar que yo pues digo, digamos, es un grupo de ODS que están interrelacionados y esto es importante porque cuando se trabaja por un objetivo, se está afectando directamente a otros objetivos, ¿vale? Esto significa, por ejemplo, que si estamos hablando, no sé, de trabajar por la igualdad de género o de mejorar la salud, directamente estamos tratando de erradicar la pobreza. O cuando se fomenta la paz y las sociedades inclusivas, esto reduce las desigualdades y contribuye a que las economías prosperen. Eh, con esto, bueno, damos paso a la conversación. Vamos a estar discutiendo un poco con los dos invitados sobre un poco los objetivos de desarrollo sostenibles, pero más enfocados al tema de las finanzas sostenibles y de la inclusión financiera en el país. ¿Listo? Vamos a enfocarnos en el contexto colombiano, hablar un poco de los retos y de las perspectivas a futuro que existen en este tema. Entonces, pues nada, le doy paso a los dos invitados para que se presenten. No sé si Paola, por favor, bienvenida. Hola Nicolás, muchísimas gracias. Mi nombre es Paola Arias, soy asesora del Grupo de Trabajo de Finanzas Sostenibles de la Superintendencia Financiera de Colombia y pues en primer lugar quiero agradecerte por la invitación y a todas las personas que nos están viendo por acompañarnos. Muchas gracias y bienvenida nuevamente. Juan Pablo, cuéntanos un poquito Nicolás, de ti, por favor. Paola, muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Paola, un gusto compartir este espacio contigo. Y un saludo pues para todas las personas que están viendo este webinar. Es muy grato para nosotros pues que nos hubieran invitado a discutir estos temas que son los temas en los que trabajamos y en los que queremos evangelizar. Buenas tardes a todos, mucho gusto. Mi nombre es Juan Pablo Díaz y soy el director del Fondo de Capital Privado Impacta, fondo auspiciado por la Universidad de ANA. Muchísimas gracias. Y bueno, ahí me interesa mucho lo que acabas de decir, el término evangelizar. En esto me parece que es fundamental. Y creo que este es un espacio perfecto para esto, como un poco dar a conocer el tema de las finanzas sostenibles y cómo es posible no solo enfocarnos en, no sé, generar ganancias y pensar en términos económicos, sino también pensar en un beneficio para la sociedad y para el medio ambiente. Entonces, bueno, a partir de eso me parecería importante que empezáramos a definir, eh, bueno, podemos empezar, no sé, con las finanzas sostenibles. ¿Quién quiere tomar la palabra? ¿Alguno tiene alguna idea? Si quieres, yo arranco un poco y articulo el tema con lo que estamos haciendo en la Superintendencia Financiera y le doy después la palabra a Juan Pablo, que no lo he saludado, pero fue un honor poder compartir hoy el panel contigo. Desde la Superintendencia Financiera, en mayo de este año, recientemente acabamos de crear el Grupo de Trabajo de Finanzas Sostenibles,
para liderar la estrategia que en esta materia se ha trazado la Superintendencia Financiera. ¿Por qué creamos este grupo de trabajo? Porque desde la Superintendencia somos conscientes que los problemas ambientales, en especial el cambio climático, se han convertido en una fuente muy importante tanto de oportunidades como de riesgos para el sistema financiero y su estabilidad. En ese sentido, pues nos hemos trazado desde la Superintendencia como un objetivo estratégico tanto la promoción de las finanzas verdes como la gestión de los riesgos ambientales y haciéndole un foco muy especial en los temas climáticos. ¿Por qué el cambio climático se constituye específicamente en una oportunidad para el sistema financiero? Porque si queremos lograr esa transición que nos hemos trazado hacia una economía más baja en carbono y al final a tener un mundo mucho más sostenible y cuidarlo en todos los sentidos, pues se deben movilizar unos recursos muy importantes para poder canalizar esa transición que se requiere. Estimaciones de las Naciones Unidas pues nos indican que si queremos cumplir los ODS que tú mencionabas, Nicolás, pues debemos hacer inversiones entre 5 y 7 billones de pesos billones de dólares, perdón, anuales hasta 2030 y específicamente pues en temas en el sector energético y para poder lograr esa transición a una economía baja de carbono pues también se requieren inversiones muy importantes. Entonces para esto es clave que el sistema financiero esté en ese proceso, pueda acompañar y pueda catalizar esos recursos que se requieren para lograr esas inversiones por el lado de las oportunidades. Y por el lado de los riesgos, pues es evidente y creo que todos nos hemos dado cuenta, no solo en Colombia, sino en el mundo, que el cambio climático es una realidad, que los temas ambientales son cada vez más complejos en este mundo y eso ha implicado unos costos económicos y unas pérdidas financieras notables asociadas pues con los desastres naturales que estamos viendo, que cada vez tiene una mayor ocurrencia, una mayor severidad, estamos viendo cada vez con más frecuencia el tema de huracanes, inundaciones, heladas, sequías, y también estamos observando cambios en los patrones climáticos, cambios permanentes, como por ejemplo el incremento de los niveles del mar o pues el tema oceánico, lo cual nos hace evidente que esto es una realidad y que esto claramente tiene unos riesgos y unos que se materializan al final también en el sistema financiero en términos de riesgo de crédito, riesgo de mercado. Entonces, por eso es tan importante para la Superintendencia Financiera trabajar el tema de sostenibilidad con un enfoque ambiental y climático muy importante. Por eso estamos liderando una estrategia que ya ahorita con más detalle hablaremos. Adicionalmente, en el tema de sostenibilidad también está el tema del componente económico y en el componente económico y social hemos considerado desde la Superintendencia, se considera muy importante el tema de la inclusión financiera, que es otro de los grandes ejes de acción que nos hemos trazado nosotros, y es cómo promover el acceso y el uso de los distintos servicios financieros, bien sea de pagos, de ahorro, de crédito o incluso de aseguramiento para la población en general, unos servicios financieros de calidad y que al final permitan mejorar el bienestar y las condiciones de vida de la población. Entonces, resumo desde la Superintendencia, el tema de sostenibilidad y de finanzas sostenibles lo estamos enfocando en dos grandes ejes, el tema ambiental con un foco muy importante en cambio climático, en todas las oportunidades y los riesgos que se están generando por esos temas, y el segundo componente es el tema de inclusión financiera y la importancia de movilizar y poder apalancar con productos y servicios financieros a la población. Excelente, muchísimas gracias por tu intervención, Paola. Y Juan, ¿tú qué opinas de la definición que acaba de dar Paola sobre inclusión financiera? ¿Estás de acuerdo? Estoy 100% de acuerdo, pero quisiera de pronto compartir un poquito más la visión nuestra. Pues claramente estamos 100% de acuerdo con la definición que nos acaba de compartir Paola, pero nosotros pensamos que las finanzas sostenibles son la forma de ver las finanzas del siglo XXI. Y son la forma de ver las finanzas del siglo XXI porque cuando uno habla de inversiones o de finanzas, concretamente uno de los aspectos fundamentales en esto es el riesgo. Y es la evaluación del riesgo para poder tomar unas decisiones de inversión lo más basadas en temas concretos, digamos, en estadística que yo pueda calcular y con base en eso pueda tomar unas decisiones racionales o lo más racionales posibles. Cuando yo empiezo a hablar de finanzas sostenibles y empiezo a hablar de riesgo, perdón, estoy ampliando
el espectro en el que estoy midiendo el riesgo. Porque primero estoy teniendo en cuenta un horizonte de plazo mucho más largo y adicionalmente estoy teniendo en cuenta unos componentes que a la fecha no estaba teniendo en cuenta con los modelos de medición de riesgo tradicionales. Y les voy a poner un ejemplo muy concreto. Hablemos de unas vidas pasadas, o sea, hace 4 meses antes de que empezara la pandemia. Creo que todos tenemos en la cabeza las imágenes de los incendios. No hablemos de los de Brasil, que están acá al lado. Hablemos de unos incendios que pasaron en un sitio lejísimo, 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 lejísimos, que está a horas y horas en avión, que es Australia. En febrero, en enero, si no me equivoco, la fecha no la tengo tan clara, hubo unos incendios muy grandes en Australia, que 1 mes y medio después tuvieron su consecuencia acá en Bogotá, ciudad donde yo vivo, porque todo el material y todo lo que produjo esos incendios en la atmósfera, pues llegaron al otro lado del planeta, que es América Latina, particularmente en Bogotá, y tuvimos unos días donde tuvimos un nivel de contaminación muy alto y de contaminación del aire precisamente por esos incendios que pasaron en Australia. Bajo el modelo tradicional, yo nunca hubiera tenido en cuenta ese riesgo de un incendio en Australia a una inversión en Colombia o en Bogotá, ¿sí? Pero adicionalmente tengo en cuenta otros riesgos que no son solo los ambientales, sino son los sociales. Y vuelvo al mismo periodo de tiempo. Si voy a mi vida pasada, hace 4 meses antes de la pandemia, pues habían unos brotes de inconformismo social que generalmente uno los ve en países, pues veíamos unos en Nueva York, veíamos unos en Londres, veíamos unos en París, que finalmente son como otros continentes y están tan lejos, ¿no? Se habla otro idioma, la gente físicamente se ve un poco distinta a nosotros, pero también estaban pasando acá mismo en el vecindario. Y estaban pasando en un país que generalmente desde América Latina vemos con unos ojos muy positivos como uno de las mecas de los mercados económicos como Chile. Y estábamos viendo en Chile unas protestas sociales muy significativas que estaban poniendo en tela de juicio la solidez del Estado chileno, de alguna manera. Y estaba pasando en Ecuador, y estaba pasando en Bolivia, y estaba empezando a pasar en Colombia. Entonces, cuando yo tengo en cuenta esos riesgos, el ambiental y el social, con ejemplos tan puntuales como estos que yo les estoy diciendo, pues creemos que nosotros estamos teniendo una mayor cobertura y una mejor forma de evaluar el riesgo y por lo tanto tenemos una manera mucho más acertada de medir ese riesgo y de poder tomar decisiones de inversión. Y eso me lo da las inversiones sostenibles. Claro, claro. Me parece importante resaltar de lo que ambos dijeron, que ahora es un tema pues que está tomando mucha relevancia en los últimos años, todo esto de las finanzas sostenibles y la inclusión financiera, y también es porque nos dimos cuenta que realmente es algo que nos afecta a todos, ¿no? Que no importa dónde esté ocurriendo un tema, digamos, de impacto medioambiental, que, como el que bien acabas de mencionar, que fue en Australia, que igual tiene repercusiones al otro lado del mundo, son como 27 horas de vuelo, creo, de Australia hasta acá, y acá estamos viendo, bueno, vimos esas afectaciones, ¿no? Entonces, creo que también por eso es muy importante poner este tipo de mesas sobre, este tipo de temas sobre la mesa. Eh, y en ese sentido yo agradezco en verdad mucho que la Superfinanciera haya creado este grupo, porque no es solamente importante que las propuestas vengan, digamos, de los privados o individuales, sino que también una entidad tan importante como la Super, pues cree este grupo y tenga este tipo de iniciativas. Entonces, bueno, a mí me gustaría preguntarle algo a la Super, a Paola, ¿por qué se crea este grupo? ¿Con qué fin? Y cuál es ese papel que ustedes esperan cumplir dentro del ecosistema colombiano? Bueno, Nicolás, como mencionaba ahorita, pues claramente estos temas, y también lo decía muy bien Juan Pablo, generan unos riesgos y unas oportunidades para el sistema financiero que ya se han materializado y que las hemos visto y cada vez son más las pruebas que nos hacen concientizarnos que esto es una realidad que nos está tocando a todos. En ese sentido, lo que queremos o lo que hemos hecho es trazar un plan de trabajo
un ambicioso plan de trabajo en términos de finanzas sostenibles en el cual queremos empezar a pavimentar el camino, queremos empezar a generar conciencia, a generar estándares, buenas prácticas para poder empezar a incorporar esos asuntos ASG, a incorporar con el ambiente, el componente ambiental, el componente social, el componente de gobierno corporativo en las distintas decisiones y en los distintos asuntos del sistema financiero. Entonces, en ese sentido, nos hemos trazado una estrategia que tiene 4 líneas de trabajo. La primera es el desarrollo de una taxonomía verde. Una taxonomía verde es un sistema de clasificación en el cual buscamos o tenemos como objetivo definir al final cuáles son esos sectores, actividades o activos considerados verdes que realmente contribuyen a los objetivos ambientales del país, específicamente también al cambio climático. Y acá queremos, porque al final un poco lo que hemos visto es que estos temas ya se empiezan a poner en la mesa, pero sí debemos tener una mayor claridad y unas categorías que nos permitan identificar qué son esas inversiones las cuales realmente contribuyen a mitigar el cambio climático. Entonces, en este sentido, estamos trabajando en el desarrollo de una taxonomía verde. Adicionalmente, también estamos trabajando en la definición de buenas prácticas y estándares para los productos temáticos, específicamente para los bonos verdes. Hace unas semanas sacamos la circular, un proyecto de circular y un proyecto de guía de buenas prácticas a consultas al mercado, y en este momento estamos trabajando en los ajustes con la retroalimentación que recibimos de la industria. Esperamos en las próximas semanas estar publicando ya la versión final de circular y de guía, la cual busca al final generar esa integridad en el mercado de bonos verdes y también generar una mayor transparencia e información que nos permite al final pues mejorar mucho más el impacto de este tipo de inversiones. Este es como el primer componente en el que estamos trabajando, el desarrollo de la taxonomía verde y de la guía de buenas prácticas de bonos verdes. El segundo punto, también estamos trabajando en una línea de trabajo de estandarización y generación de mayor transparencia en los reportes y en información. Acá nos hemos dado cuenta y hemos evidenciado que al final la herramienta más importante para poder identificar, como decía Juan Pablo, esos riesgos, poder medirlos, poder gestionarlos, es la información. Necesitamos mayor información para poder tomar decisiones informadas y responsables con el medio ambiente. Y en ese sentido también estamos trabajando en poder estandarizar esos reportes en asuntos ASG que hoy, por ejemplo, los emisores están realizando, poder generar unos indicadores claves que nos permitan medir de una mejor manera, la contribución o la gestión que se están haciendo de estos asuntos y el impacto que están generando en los temas climáticos. Ese es el segundo componente de nuestra estrategia. El tercero es ya un tema mucho más enfocado en las inversiones, en los inversionistas institucionales, y es cómo logramos la integración de los factores ASG en la toma de las decisiones de inversión. Aquí es muy importante pues que en las inversiones se integren estrategias de inversión que incorporen al final esos asuntos. Y por último, estamos también trabajando en diferentes mecanismos de evaluación de vulnerabilidad del sector financiero, específicamente el sector bancario, a los riesgos climáticos. ¿Por qué? Porque al final tenemos que también poder medir, poder saber cómo estos riesgos, que en muchos casos pues no se materializarán en el corto plazo, en los próximos años, pero sí cómo en el mediano y en el largo plazo, si no hacemos algo, el cambio en esos patrones climáticos pues sí van a tener un impacto muy importante en el desarrollo del modelo de negocio de las entidades financieras. Temas de riesgo crediticio, riesgo de liquidez, incluso riesgo operativo, al final un tema tan sencillo como que las mismas oficinas de las entidades, pues en términos de la ocurrencia de los desastres naturales, pues podrán verse afectadas, o como estamos viendo en este momento por el tema de la pandemia, como también un tema de salud pues también termina afectando y generando unos riesgos importantes. Entonces, poder empezar a medir, identificar y a medir esos riesgos y después ya empezar a poder gestionarlos. Y transversalmente estamos trabajando en un tema de generación de capacidades técnicas y sensibilización. Acá es muy importante seguir trabajando, como decía Juan Pablo, evangelizar en la importancia de estos temas, en que tengamos mayor conciencia, en que podamos tomar esas decisiones con más conciencia, y acá hablamos no solo de nosotros como supervisores, sino de las mismas entidades financieras y al final de todos como sociedad civil y como consumidores que somos, en la necesidad que existe, que cambiar nuestro comportamiento y empezar a demandar
en nuestras decisiones financieras y al final en nuestro día a día ese cambio de comportamiento. Entonces, eso es el plan de trabajo que nos hemos trazado desde la superintendencia en los próximos años para los temas ambientales y en general los asuntos ASG. Ok, buenísimo. Y yo sé que, bueno, acaban de empezar hace muy poco el grupo, pero ¿tienen pensado o ya tienen establecida algún tipo de alianza con alguna otra entidad pública o privada en el país, como para ejecutar los 4 puntos de esta estrategia? Bueno, Nicolás, esto realmente es una estrategia que hemos venido construyendo en conjunto con muchas entidades del sector. El tema climático y ambiental, pues está, digamos, la estrategia y la política ambiental está siendo liderada por el Ministerio de Ambiente junto con el Departamento Nacional de Planeación. Entonces son nuestros socios naturales para poder, digamos, desde el sector financiero y desde el tema de supervisión, poder empezar a ejecutar este plan de trabajo. Específicamente, por ejemplo, el tema de la taxonomía que les mencioné anteriormente, lo estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, más todo el acompañamiento del Ministerio de Ambiente y de DNP, junto con el DANE, por ejemplo, y estamos creando, como hemos consolidado, una mesa institucional, porque al final somos conscientes que la importancia de estos temas, pues más allá del rol y de la estrategia que estamos haciendo, eso es un tema país que nos afecta a todos y que debemos construir en conjunto, tanto desde el sector público como desde el sector privado. Ok, vale. Muchas gracias. Qué cantidad de información tan importante. Y ya pasándonos un poco al lado del tema privado, para hacerle una pregunta a Juan, ¿tú cómo ves en Colombia el interés de los inversionistas para hacer este tipo de inversiones, ¿no? Como hacer inversiones sostenibles y al mismo tiempo, ¿cómo ves ese pipeline de emprendimientos o proyectos que le apuntan a este tipo de objetivos, ¿no? De actividades? Nicolás, hablando de la perspectiva de los inversionistas, digamos que la sensación que nosotros tenemos desde el fondo es que hay un apetito interesante por conocer esta forma de hacerlo, como lo definimos nosotros. No hay mucho conocimiento, digamos que todavía existe esa mala información, o esa desinformación, perdón, de tratar como de unir las inversiones sostenibles o las inversiones de impacto, a asociarlo con temas de rentabilidad por debajo de tasas de mercado o rentabilidad negativa en materia económica. Eso ha sido una visión pues tradicionalista que existe todavía en ciertos inversionistas y que todavía termina haciéndonos un poco de daño y ruido. Y aprovecho esta oportunidad para hacer explícito que nosotros medimos la triple cuenta de valor, lo cual quiere decir que yo tengo un PIG con un resultado de utilidad neta económica, tengo un PIG, por denominarlo de una manera, que me da una utilidad neta ambiental y tengo otro PIG que me da una utilidad neta social. Desde Impacta, esas 3 utilidades netas tienen el mismo peso, lo que quiere decir que yo no voy a invertir en un emprendimiento que no tenga un resultado positivo en materia económica, social y ambiental. Y por lo tanto siempre voy a estar buscando tasas de rentabilidad de mercado o superiores a las tasas de mercado. Y esto no lo digo como con el deseo, sino que hoy en día el mercado está demostrando que las inversiones en compañías que manejan activamente el tema de la sostenibilidad han dado mejores resultados y están dando mejores resultados económicos que las compañías que no los han tenido en cuenta. Pero pues retomando un poco más a tu pregunta, sí hay cada día mayor interés y entendimiento de estos temas, particularmente porque estamos viendo una transición importante en los capitales, están cambiando de manos de administración, particularmente con las familias que tienen estos recursos y que los administran. Ya está llegando una nueva generación a administrar estos recursos que ven con unos ojos distintos, no diría que más positivos, sino entienden mucho más, digamos, estas definiciones y es más fácil para ellos incorporarlas en su día a día. Y esto hace pues que cada vez haya mayor apetito por inversiones ASG, ambientales, impactos sostenibles, como las podamos denominar, en el mercado colombiano. Y por el otro lado, en materia de emprendimiento, pues gratamente quiero decir que pues, Colombia es un ecosistema de emprendimiento muy interesante dentro de la región.
latinoamericana, pues nosotros estamos como los países que lideramos, no me atrevo a decir que somos el líder, pero digamos que estamos en los punteros. Y dentro de ese ecosistema de emprendimiento también cada día empezamos a ver mejores proyectos y mejor estructurados proyectos sostenibles y proyectos de impacto eh, que terminan haciéndonos la vida un poco más fácil a todos y particularmente a quienes estamos en la inversión de impacto. Ok. Y Juan, ustedes, bueno, obviamente, como bien lo decías, ustedes revisan, hacen su análisis financiero, pero en términos de impacto, ¿qué es eso que ustedes analizan? ¿Cómo hacen esa medición de impacto? Nicolás, nosotros hablar de medición de riesgo financiero de alguna manera es más sencillo porque es algo que se ha venido haciendo durante mucho más tiempo y hay un montón de teorías y de mecanismos y de modelos avalados matemática y estadísticamente que me permiten definir si es una inversión viable económicamente o no. Pero cuando empiezo a incorporar los otros factores de la sostenibilidad es donde empezamos a tener un poco más de dificultad porque lastimosamente quienes estamos en esto no hemos logrado llegar a un punto de madurez y de desarrollo que podamos tener estandarizados este tipo de medición. Entonces, lo hablo desde la perspectiva de un inversionista de capital privado en emprendimientos sostenibles en etapa temprana. En etapa temprana, para nosotros es muy difícil encontrar un emprendimiento que, aparte de toda la labor que tiene que hacer de generar su producto mínimo viable, de poder tener sus primeras ventas, de poder tener una estructuración contable sólida y una estructuración legal sólida, de poder tener sus patentes, sus registros, su propiedad intelectual, digamos, al día, también es un poco complicado para ellos, precisamente porque tienen limitantes de equipo, tener un área específica de sostenibilidad. Entonces, lo que nosotros analizamos desde Impacta es un emprendimiento que desde su concepción esté alineado con la Agenda 2030 que nombrabas tú al principio y que se enmarque en los objetivos de desarrollo sostenible y que a partir de ahí, en trabajo conjunto entre el fondo y el equipo emprendedor, podamos empezar a desarrollar esas métricas y esos indicadores y esas mediciones de impacto. Porque lo interesante de esto es que no es un solo número, no es un indicador, no es un factor definido, y es el único y esa es la verdad absoluta. Cuando nosotros empezamos a trabajar con un emprendimiento, lo primero que queremos hacer es desarrollar una teoría de cambio y con base en esa teoría de cambio yo empiezo a crear unos indicadores y le voy haciendo seguimiento a esos indicadores que me confirmen la teoría de cambio. Pero si esos indicadores no son los correctos, en el camino yo puedo empezar a pulirlos y a modificarlos, poniéndolos a punto para que me puedan demostrar con números lo que yo tengo en mi teoría de cambio. Y esa es la perspectiva que nosotros tenemos en Impacta y lo hacemos así porque estamos en etapa temprana. Seguramente, si yo estoy analizando una corporación, pues seguramente sí me llegará un indicador más concreto como la huella de carbono, por decir algo. Claro, en ese sentido, creo que de pronto Fondo Impacta y Creci tienen algo en común y es como ese reto de que no hay una estandarización para la medición. Entonces nosotros también nosotros tenemos un área de impacto social donde cada vez que nos llega una empresa buscando financiamiento, exactamente, no tenemos esa manera de ingresar data en una plataforma y que nos diga como, ok, esta está perfecta, se puede, digamos, como pasa ese filtro de impacto, sino que tenemos que entrar, conocer un poco al emprendedor, hablar con ellos, conocer un poco de su trayectoria, de lo que han tenido, de lo que hay detrás de ellos y decidir sobre todo basándonos en qué tan alineados están con los ODS y qué tan comprometidos están de verdad con el tema de la sostenibilidad. Entonces, es algo que a futuro nosotros queremos y esperamos como poder estandarizar y lograr de cierta manera automatizar ese análisis de impacto, lo cual pues obviamente haría mucho más fácil todo, pero por el momento la información es tan poca que es muy complicado. Entonces es como un proceso que tenemos que llevar nosotros internamente sobre decidir si pasan o no pasan ese filtro de impacto.
Nicolás, Entonces, y si me permites complementar un poco lo que estás diciendo, qué pena la interrupción, y me permites dar un mensaje que quiero que quede muy concreto, es que hablar de sostenibilidad y identificar los ODS a los cuales le pego, como se dice coloquialmente, es muy fácil. Uno mira los ODS y son unas metas, digamos, como muy amplias, en las cuales uno puede decir, le pego de los 17, le pego a 15. Y eso por no ser tan ambicioso, porque con mi empresa genero trabajo, entonces fin de la pobreza, por ahí de suerte contraté una mujer, entonces tengo equidad de género, o por ahí de suerte, ahora como hay pandemia, entonces estamos haciendo teletrabajo y tengo unos resultados positivos en el tema ambiental. Hacer un análisis de esos es lo que nosotros, es lo que se conoce en el ecosistema de sostenibilidad como greenwashing, o el blue washing, que lo guarda todo el rainbow washing, que es en materia ambiental y en materia social. Las compañías que hacen eso y tienen esa visión, nosotros las vemos desde Impacta con muy malos ojos. Es más, para explicarlo concretamente, cerramos los ojos cuando encontramos esas empresas al frente. Por eso nosotros lo que queremos es que se desarrolle una teoría de cambio y que la empresa diga, por desarrollar mi objeto social, mi resultado en materia económica es una rentabilidad del 28 efectivo anual y mi resultado en materia ambiental y social es esto. Yo quiero llegar a esa meta. Quiero que a través de mi operación yo pueda lograr mayor educación en las personas de la comunidad en la cual desarrollo mi operación, por poner un ejemplo, ¿no? Y eso no lo logro regalando becas, sino de alguna manera en la medida en que yo logro tener y ofrecerle un trabajo digno a las cabezas de familias de esa comunidad, sus hijos van a poder tener una educación y van a estar dedicados tiempo completo a la educación, y con eso yo estoy venciendo la pobreza y estoy generando, digamos, equidad. Pero eso solo lo logro teniendo una teoría de cambio y empezar a medirla. Y nosotros lo que estamos buscando es que son empresas que desde su comienzo, desde su concepción, desde el momento en que el emprendedor está diciendo quiero montar este negocio, tengan una teoría de cambio para la cual quieren llegar, porque nosotros no vemos con buenos ojos las empresas que después, en aras de conseguir un financiamiento de Creci, dicen que son muy buenos porque eh, le pegan a lo de ese 5 de equidad de género porque la mitad de sus empleados son mujeres. Pero pues, compañero, discúlpeme, pero es que la mitad de la población del mundo es de género femenino, por lo tanto usted tiene un 50% de probabilidad de que su próximo empleado sea una persona de género femenino. Por lo tanto, no está haciendo nada, no hay un valor agregado en eso que está haciendo. Y ese después es el mensaje que yo quería dejar claro, porque pues ahora con el tema de la pandemia, pues está de moda hablar de impacto. Hoy en día todo el mundo está hablando de impacto, todos son sostenibles y socialmente positivos. Y aunque habrá una visión que crea que es así, digamos, los que pueden llegar a ser un poco más papistas en materia de sostenibilidad e impacto, pues quieren ver algo mucho más allá. claro, claro, sí, en ese tema del greenwashing sí estoy totalmente de acuerdo contigo. Y eso es algo que tratamos de evitar, ¿no? Por eso es que también nos tomamos la labor de analizar cada caso que recibimos, como de verdad entender cuáles son esas motivaciones detrás de ese eslogan que, digamos, de esas empresas que dice como igualdad de género o lo que sea. Eh, es difícil igual, es difícil de identificar la realidad detrás de lo que nos dicen, pero también creo que es importante dar las oportunidades y mostrarles, a pesar de que sea un greenwashing, mostrarles que de verdad trabajar en pro de los ODS sí les da ciertos beneficios. Entonces, pues bueno, es un tema bien interesante ese ahí. Eh, y bueno, Además yo quisiera, qué pena, además hagamos la cuña que la herramienta de medición de impacto de Creci es muy buena claro, 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 y que En está a Creci, disposición gratis para todos. sí, gracias, gracias. Esa era mi conclusión, me quitaste la conclusión del día. Pero bueno, ya que estás hablando de la herramienta de medición, sí, en Creci nosotros tenemos esta herramienta
la cual ayuda a los clientes o a cualquier persona interesada en medir su impacto a registrar, reportar y monitorear ese impacto que están teniendo. Sin embargo, igual volvemos un poco al mismo punto. Detrás de quien reporta estos indicadores es la misma empresa. Entonces ahí podemos llegar como al mismo punto del greenwashing, ¿no? Entonces nosotros siempre hacemos énfasis como no nos interesa si están mejorando mes a mes en sus indicadores de sostenibilidad, sino que lo que nos interesa es que nos digan la verdad, ¿sí? Porque muchos de los usuarios de la herramienta piensan que tienen que mostrarse lo más verdes y sostenibles posibles. No, nosotros queremos la realidad, ¿sí? Porque eso es lo que nos interesa desde Creci, poder evaluar qué tan sostenibles están siendo los proyectos con los cuales estamos trabajando. Pero bueno, gracias por la cuña nuevamente, Juan. Yo quiero preguntarle a Paola cuál es, bueno, si la Super tiene una estrategia específica para atraer, no para atraer, sino para promover el tema de las inversiones sostenibles, y si tienen algún interés particular en alguna industria. Sí, efectivamente lo que buscamos al final es eso, es que con todas nuestras acciones, con las líneas que mencioné anteriormente, transversalmente, podamos contribuir a movilizar esos recursos que necesitan, bien sean recursos de inversión, recursos de financiamiento, recursos de aseguramiento, que se requieren para poder lograr esa transición hacia una economía baja en carbono. Y acá, en línea con lo que ustedes hablaban un poco también, los estándares y lo que estamos buscando es generar mucha mayor transparencia, mucha mayor información, que consideramos clave para evitar el tema que ustedes mencionan del greenwashing, y poder realmente contribuir con las acciones que se estén emprendiendo a los ODS o a los objetivos climáticos o ambientales que se hayan trazado. Entonces, en ese sentido, pues creo que todas las acciones le pegan a ese tema, la movilización de recursos. Específicamente, creemos que la taxonomía, que es la primera línea de trabajo que les mencionaba, es clave, porque la taxonomía nos permitirá realmente a los diferentes actores, inversionistas, empresas, emisores, poder identificar cuáles inversiones, actividades económicas y activos realmente son cruciales para movilizar flujos financieros que permitan el logro de objetivos ambientales y sostenibles, que eso es como, nos parece, es fundamental, porque al final un poco lo que decía Juan Pablo es la objetividad que se da en la interpretación de si yo estoy haciendo esto y ya con esto contribuyo a eso, sino realmente que en tema ambiental específicamente, que es esta taxonomía, poder identificar cuáles actividades, cuáles inversiones, cuáles activos realmente están permitiendo o están contribuyendo de manera sustancial al cumplimiento de un objetivo ambiental y sostenible. Y que por lo tanto son considerados estratégicos para el país, bien sea porque están contribuyendo, no sé, a los objetivos de reducción de emisiones que pactó Colombia en el Acuerdo de París, a los objetivos de desarrollo sostenible asociados, o en general a las políticas, a los objetivos de la política ambiental que tiene Colombia. Entonces, por eso consideramos que la taxonomía nos va a permitir garantizar la calidad de la inversión y de los proyectos, que es tan fundamental para realmente el título verde nos sirva para contribuir a esos objetivos. Y en ese sentido estamos trabajando específicamente, o el ejercicio de taxonomía que estamos abordando incluirá el objetivo ambiental del cambio climático, que es uno de los objetivos principales del país y del que todos hoy estamos hablando por sus consecuencias. Y adicionalmente incluiremos unas actividades que son muy importantes para el país por el impacto que tienen ambiental y económico, como son las actividades de agricultura, agronomía, silvicultura y uso de tierras. Y partiremos de la identificación que esas actividades estratégicas tienen tanto para objetivos ambientales como para otros objetivos ambientales no climáticos. En la taxonomía entonces, o este ejercicio que esperamos que esté disponible ya para comienzos del otro año, nos permitirá entonces generar, como les decía, mayor transparencia para empresas, emisores, inversionistas interesados en realmente contribuir a los objetivos ambientales y mejorar la información y garantizar al final que se estén canalizando los recursos para lo que son.
Ese, por ejemplo, creo que es una herramienta muy importante para lograr lo que ustedes estaban mencionando o han identificado como una clara problemática. En términos de inversión, pues también los bonos, la guía de bonos verdes, pues es claramente una herramienta muy poderosa porque al final nos va a permitir garantizar esa integridad del mercado, nos va a permitir pues, garantizar que los bonos verdes no se están usando para hacer greenwashing, por ejemplo, sino que realmente, y eso está muy atado a la taxonomía, si el uso de fondos de esos bonos está muy relacionado, está sí, atado a una taxonomía, esperamos que sea la colombiana, que es la que está trabajando, pero en el mundo hay varias taxonomías, está la de la Unión Europea, está la de CBI, está los principios generales del IFC. Entonces, esto en general lo que nos va a permitir es contribuir a esa generación de beneficios objetivos ambientales, como la mitigación y la adaptación al cambio climático. Creo que es en últimas lo que todos estamos buscando. Ok, y en ese sentido, bueno, ya nos dijiste un poco como de esas industrias que ustedes tienen, digamos, como en top of mind, pero, y en términos de los ODS, ¿han discutido dentro del grupo cuáles son esos ODS que quieren como promover más o en los que se quieren focalizar, o es como muy general? No, como te decía inicialmente, digamos de la Super, en nuestro plan de trabajo pues, estamos haciendo un enfoque muy especial en los temas ambientales, en los objetivos de desarrollo sostenible, pues hay varios que le pegan al tema ambiental y específicamente al cambio climático, que es el foco que le estamos dando. Y, por ejemplo, en la taxonomía, que creo que no respondí muy bien lo de los sectores, pues hemos identificado 8 sectores económicos que consideramos estratégicos porque tienen actividades económicas que contribuyen a la mitigación del cambio climático, como es el sector de transporte, el sector de energía, el sector de aguas. Son sectores, por ejemplo, que hemos estado identificando, como hablábamos ahorita del tema de uso de tierras, que contribuyen a este objetivo climático que estamos abordando en la taxonomía. Ok, perfecto, muchas gracias, Paula. Y Juan, también te paso la pelota a ti en cuanto a las industrias y los ODS. En ambos casos, ¿el fondo tiene algún interés particular? Nosotros al estar en etapa temprana somos agnósticos de sector. Dicho esto, no quiere decir que no, por ser un fondo auspiciado por una universidad, tenemos, digamos, más fortalezas en unos que en otros, lo cual no quiere decir que no podamos analizar o revisar proyectos y empresas que estén en otros, pero pues claramente pues, tenemos fortaleza en el ODS 4, que es educación de calidad. Claramente pues tenemos conocimiento porque hay un grupo de investigación en el ODS 6 de agua limpia y saneamiento básico. En el 7, energía asequible y no contaminante, tenemos un grupo de investigación de energía renovable. Y particularmente, nosotros somos un fondo que nuestro proceso de análisis, inversión y generación de valor, implementamos la perspectiva de género, por lo tanto, el ODS 5 termina siendo como el más relevante para nosotros en vista de que buscamos la inclusión de todas las personas en el sistema económico del país. Ok, qué bueno. Sí, sí, claro, ustedes al estar, digamos, ahí un poco ligados a la universidad, los obliga a estar muy enfocados en ese sentido y me parece excelente. En el caso del fondo, Juan, ¿cómo hace alguien que está interesado en hacer una inversión de impacto para invertir? ¿Qué necesita? ¿Cuáles son esos requerimientos? Pues llamarme. Nosotros en este momento el fondo está operativo hace aproximadamente, como tal, en la creación de la estructura, de la tesis de inversión y digamos como toda la parte operativa, empezamos en febrero del 2019 y tenemos una objeción de la superintendencia desde noviembre del año pasado. Lo que quiere decir que nosotros estamos listos pues para empezar a invertir. Y en este proceso, en este momento estamos en proceso de levantamiento de capital, así que es muy, muy pertinente tu pregunta. Lo que quisiéramos es tener unos inversionistas que estén convencidos de la sostenibilidad y que crean que pueden aportar, porque
estamos buscando que las personas que nos apoyen también tengan que aportarnos si lo consideran pertinente. No es necesario, pero si alguien quiere, pues bienvenido, porque somos conscientes que para crear ecosistema no lo vamos a hacer unos pocos, sino tiene que ser el esfuerzo de muchos. Entonces, si logramos encontrar unos inversionistas que nos pongan los recursos y que adicionalmente nos pongan conocimientos y el deseo de poderlo transmitir hasta la parte más baja de la pirámide, que es ese emprendedor que está arrancando en etapa temprana, pues para nosotros es maravilloso poder aunar esfuerzos con esas personas y poder poner capital inteligente, que es recursos más capacidades intelectuales y gerenciales para sacar adelante esos proyectos. Y pues al ser un fondo legalmente constituido en Colombia, pues tenemos las restricciones legales que están vigentes. Ok, bueno. ¿Y cómo se puede facilitar el acceso a los activos? Invirtiendo a través del fondo, porque nosotros como fondo hemos tenido la fortuna tenemos un acceso importante también por la visibilidad que nos da la universidad. Es uno de mis mellizos que está llorando duro. No te preocupes. Tenemos un mercado natural importante que nos llega a la universidad a través de la aceleradora de la universidad, por la universidad en su naturaleza también. Pero también hemos tenido la fortuna y la aceptación que distintas entidades que trabajan en pro de este tema también nos han visto como unos aliados importantes y hemos podido crear alianzas formales en la que nos comparten esos emprendimientos y esas, digamos, como esas cohortes que van saliendo de sus procesos. Okay. No, la verdad es que yo siento que hemos tenido una buena fuente de pipeline. Ok, excelente, excelente. Bueno, a mí me parece que es importante, como a modo de conclusión, decir que de lo que hemos discutido el día de hoy es como que definitivamente nada se puede lograr si no se trabaja en conjunto, si no nos armamos entre todos, nos ponemos del mismo lado y empezamos a tirar hacia el mismo lado, hacia ese 2030 que ya no está tan lejos. Y pues que básicamente necesitamos la ayuda de los diferentes sectores y sobre todo es importante decir que necesitamos educar más a la población, a los emprendedores y a los inversionistas, ¿no? Que realmente pues son quienes movilizan los capitales y pueden llegar a hacer esto posible. También se me quedó mucho la cifra que mencionó Paola de los 7 billones de dólares. Entonces es un trabajo gigante que tenemos no solo en Colombia, obvio, sino a nivel regional y mundial. Lograr concientizar a las personas de que es posible tener unos retornos económicos interesantes mientras se está aportando algo a la sociedad y al medio ambiente. A mí me gustaría dejar abierto, pues, no sé, la posibilidad que entre nosotros tres y bueno, y la red de todos, como crear esas estrategias en conjunto de educación, ¿sí? Y de distribuir todo este conocimiento y crear una estrategia de educación en la que se haga entender a todos esos beneficios, ¿no? Los beneficios que trae trabajar por la sostenibilidad en el país y pues bueno, muchísimos problemas que hay que solucionar. También resalto mucho el trabajo que hace la Super junto con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Ambiente, porque es muy importante, ¿no? Es muy importante también tener como ese apoyo por parte de instituciones públicas como estas. Y bueno, yo le doy muchas gracias a ustedes dos, muchas gracias por todos los aportes que nos hicieron, en serio, muchísimas gracias. Y yo, Juan, te quería preguntar algo, ¿ustedes en el fondo miden el impacto del fondo como tal? Efectivamente. Sí. Empezamos creando nuestra teoría de cambio. Uh-huh. La teoría de cambio nosotros es un poco más holística precisamente porque nosotros aglutinamos un portafolio de inversiones y a partir de ahí esperamos trabajar una por una con las compañías en las que invirtamos. Claro.
Excelente. Igual, bueno, también acaba mi cuña respecto a la herramienta. Te invito a que utilices en el fondo la herramienta y que se la muestres a tus clientes, porque de verdad es una herramienta muy útil y que no existe, digamos, como ese formato que tiene, esa facilidad y es muy amigable con el usuario. Es muy interesante. De hecho, el 15 de septiembre vamos a sacar la nueva versión y esta es mucho, mucho mejor para que la Te, revisen. te doy una chiva, lo hacemos. Va, Nosotros en etapa temprana inicialmente recomendamos como herramientas o como primer paso, recomendamos las sociedades BIC, de ajá. beneficio de interés colectivo. Y cuando nos preguntan por herramientas, pues podemos nombrar muchas que son, digamos, muy buenas, muy reconocidas mundialmente y costosas. Entonces Ujú. decimos, antes de que llegue allá, mire, pues, mire la de Creci, que está muy buena, muy bien hecha y no es tan costosa, es gratis. Claro, claro, y va a estar mejor. Sí, más o menos a mediados de septiembre estaría la nueva herramienta. Está en serio muy buena. Estoy Y ansioso bueno, por verla en acción. claro que sí, y por favor la usas. Bueno, muchas gracias en serio a ambos, los felicito, ambos son unos tesos en lo que hacen y bueno, yo quiero invitar a los que nos están acompañando a que visiten nuestra página www.creci.co si quieren conocer un poco más o en Instagram nos encuentran como creci.co. No sé si tienen algún mensaje ustedes antes de despedirnos. Pues Bueno. me tomo la palabra. Muchas gracias por la invitación y Paola, pues un placer poder compartir este espacio contigo y también digo que es muy grato pues para nosotros ver que la superintendencia está muy activa y sobre todo con un equipo robusto tocando estos temas de finanzas sostenibles porque pues es un agente muy importante del mercado y eso moviliza bastante. Así que pues es un aliado maravilloso para este tema de evangelizar las finanzas sostenibles. No, pues muchísimas gracias a los dos. Muy, muy interesante todo lo que Juan Pablo y Nicolás han dicho. Creo que nos llevamos unos mensajes muy importantes de este webinar. Muchas gracias por la invitación. Y sí, como tú lo dices, Juan Pablo, y creo que es muy importante ese trabajo en equipo, poder construir. Y hay un tema muy importante que es el que hablábamos transversalmente de las capacidades y poder evangelizar, como tú lo decías. Y acá creo que es un trabajo de todos, en el que todos tenemos que sumar y entre más hablemos, más hagamos, y esto tiene que ser un trabajo conjunto entre gobierno, sector privado, academia, para poder llegar cada vez más y más a la población, a los inversionistas, al sector financiero, a todo el mundo, y poder poner este tema realmente en la agenda de todos. Que así sea, que así sea. Bueno, que estén muy bien, les agradezco. Cuídense mucho. Muchísimas gracias a Muchas todos y gracias. feliz día. Chao. Chao. Chao.